tendré que hacer una gran inversión, por ejemplo, tendré que comprar muchas cosas. Vamos con este video donde vamos a hablar qué es lo mínimo que necesito para hacer pancitos sin gluten en la casa. Así como spoiler, les puedo decir que generalmente con lo que ya tenemos en la casa es totalmente necesario para hacer pan sin gluten, pero igual vamos a repasar los objetos, se los voy a ir mostrando, voy a mostrarles también las sustituciones para que así puedan armarse esta micro panadería, esta panadería que quieren tener en la casa y hacer el mejor pan sin gluten, porque hecho en la casa tiene toda esta magia, tiene todo este proceso que es tan lindo. Así que bueno, como les comentaba, vamos a ir por el paso a paso siguiendo el flujo de cómo hacer pan sin gluten y les voy mostrando qué se necesita, con qué lo puedo reemplazar, y lo más importante es que ya teniendo claro qué es lo que voy a usar, en caso de que por ejemplo mi cocina no sea libre de gluten 100%, puedo aislar estos objetos para que siempre estén libres de gluten, tenga total control con ellos y pueda hacer, como les comentaba, el mejor pancito. Si hablamos de almacenamiento, que es lo básico, ya que vamos a comprar las harinas y tenemos dos opciones: dejarlas donde vienen o transferirlas a diferentes potes. Por ejemplo, estos potes así de vidrio son maravillosos, si se fijan quedan herméticos, podemos ponerle un papelito que diga qué harina es, qué almidón es. Bueno, perdón por esos comerciales. Sin ir más lejos, como lo hago yo con estos potes de vidrio que son reciclados, claramente el producto que venía antes era libre de gluten, igualmente lo lavamos muy bien y todo. También puede ser plástico, lo ideal es que sea con grado alimenticio para que no se vuelva esto tóxico. Luego el almacenamiento viene la mezcla. ¿Qué vamos a necesitar para la mezcla? En este caso, lo más fácil y lo que más tenemos a la mano son bowls. Pueden ser bowls grandes, bowls pequeños. Esto va a depender de cuánta cantidad de mezcla vas a hacer. Por ejemplo, estos son los típicos de aluminio, puede ser, que siempre tenemos en la cocina. También puede ser bowls de vidrio un poco más grandes. En caso que ocupen batidora, que eso lo vamos a ver después, puede ser el mismo bowl de la batidora. Y esto nos va a permitir hacer la mezcla, separar los ingredientes y luego también nos va a servir para otro proceso que es clave, la fermentación o dejar leudar la mezcla. Bueno, y ahora menos mal me acordé, algo que se me había olvidado es, previo al momento de amasado, cuando mezclamos todo, es ni más ni menos que una balanza. Esta es una balanza electrónica, pero también puede servir de estas que son manuales y va a ser clave para que tengamos la mayor de las precisiones al momento de medir los ingredientes y mezclarlos. Así que aquí está eso. Volvamos con el otro yo. Siguiendo con el flujo, vamos con el amasado. Tenemos las harinas almacenadas, luego las sacamos, hicimos la mezcla en el bowl y ahora hay que amasar. Para esto, ¿necesitamos tener la mejor de las amasadoras? La respuesta es no, ya que incluso podemos hacer el amasado con las manos. Es un poco más complicado, puede variar mínimamente en el resultado final del pancito, es verdad, pero en caso de que no tengamos cómo conseguirnos una amasadora, que más que nada la amasadora nos va a servir para facilitarnos el tiempo, ya que nos permite dejar amasando el pan y hacer más cosas mientras todo se va mezclando. Generalmente nos da una mezcla más uniforme que hacerlo con la mano, pero como les decía, no es 100% necesario tener una amasadora. Si tenemos la opción de una amasadora como esta, maravilloso. Si puede ser industrial, si puede ser más grande, aún mejor. O si no, también podemos ocupar una batidora. Como pueden ver acá, una batidora eléctrica. Esta es vintage. Pero lo importante, si es que ocupamos batidora, es usar este tipo de aspas, podríamos decirles. Voy a dejarlo acá. Si usamos las otras que son para, por ejemplo, hacer... ¿cómo se llama? Esto blanco que sale de la clara del huevo. Para hacer merengue, la masa va a subir, se va a llenar y va a empezar a saltar. Bueno, me faltó un punto en el amasado, que en el amasado vamos a necesitar agua a temperatura ambiente, un poquito tibia. Se puede ocupar agua a la llave y lo que les recomiendo es tener uno de estos, ya que nos va a ser mucho más fácil el medir la cantidad de agua. Igual siempre yo confirmo con una pesa. Se me olvidó otra cosa, que es como una tipo espátula, que de hecho se puede reemplazar por una espátula, y esto nos sirve en el proceso de hacer los panes de posterior al amasado para sacar esa masa que se nos pega. Esto también es un utensilio que no es imprescindible, pero sí ayuda mucho y les va a facilitar mucho el flujo de trabajo. Ahora pasamos al hermoso proceso de fermentación, donde la masa va a crecer, va a doblar, va a dar esa forma hermosa, va a acumular gases y va a ser un poco la diferencia entre que nos quede un pan hermoso, un pan lindo, o un pan un poco más no tan lindo. No sé cómo explicarlo. Para este proceso vamos a partir de lo más fácil a lo más complicado, o más que complicado, que tengamos que hacer una inversión. Podemos usar el mismo bowl, por ejemplo, de la batidora, que sería este. En el caso que tengan una batidora como la que tengo yo. Podemos usar el bowl donde mezclamos todo, que sería este. También puede ser uno de vidrio o uno un poco más grande, dependiendo de la cantidad de mezcla que vayan a hacer. Aquí sí podemos mostrar, como este por ejemplo.
Es pesado, pero es bueno, se pega bien el film y podemos hacer mucha masa y que suba y no hay ningún problema. O si no, podemos ocupar lo que yo he implementado hace poco. Llevo años haciendo pan y la verdad es que no lo había necesitado hasta ahora que encontré que aporta mucho más que a lo estético, más que a otra cosa, que son los banetones. Por ejemplo, banetón ovalado, pan acá queda hermoso. Ya les voy a subir la receta con una hogaza acá, un banetón redondo. Y de hecho, si vamos a hacer por ejemplo pampita, pan amasado, estos banetones no son tan prácticos ya que estos para hogaza, pan de campo. Déjenme ver que no se me quede nada porque tengo mis apuntes. Eso en cuanto como a darle la forma o a mantener la masa. Lo otro que vamos a necesitar para el leudado es film para tapar nuestra masa, tapar nuestro pote, paño. El paño también es súper importante, sobre todo cuando hace frío, porque con esto podemos tapar nuestro banetón, nuestro bowl, y así generar un poco más de temperatura. Lo otro que ayuda en esas instancias también es poner, por ejemplo, pote con agua caliente al lado, poner el paño y que así genere como este vapor. Y ya yo no tengo personalmente, pero favorece y te da como un flujo maravilloso que sería un fermentador. Pero claro, hay que hacer una inversión, hay que comprarlo, hay que tener el espacio. Si no tienen de esos fermentadores, que en mi caso yo tampoco tengo, a temperatura ambiente acá en la cocina funciona maravilloso. Eso sería más que nada en la fermentación. Ya pasamos al proceso clave, ese proceso donde nos empieza a dar nervio, nos empieza a doler la guata, que es el horneado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a saber si todo lo que hicimos para atrás, que es tiempo de dedicación, nos va a quedar bien o nos va a quedar no tan bien. En lo que es el horneado hay un proceso previo que es preparar el pancito, y para preparar el pancito, por ejemplo, podemos usar una greña, que es esto que está acá, que es con lo que se le da ese corte al pan para que luego abra en el horno. Hay que dejar claro que el pan sin gluten no abre tanto como el pan con gluten, pero igual le da una forma bonita. Se pueden hacer diferentes dibujos, diferentes cosas. Se puede reemplazar por un cuchillo, se puede reemplazar por algo filoso que tengan. Es verdad que si no ocupo, que la greña tiene esta hoja de Gillette que es tan finita y tan cortante que no nos va a romper el pan, que a veces con un cuchillo sí nos puede pasar, pero no es tampoco 100% necesario. Pero sí es algo que yo recomendaría si es que quieren darle bonitas formas al pan. Una piedra para horno. ¿Para qué nos serviría una piedra? Para dejar una mejor costra en la parte de abajo, para que el calor se entregue de manera uniforme. ¿Es necesario? ¿Es realmente que me va a dar otro sabor al pan? En lo personal yo no uso piedra actualmente, me gustaría comprarme una, pero tampoco es algo que sí o sí lo tienes que tener. Si es que no tenemos la piedra, como es mi caso, podemos usar esto. Y este estuvo en acción el otro día, que es una bandeja para horno acompañada de papel de horno. Si se fijan, toma color porque este es el calor que le fue transmitiendo el horno, y lo que va a evitar esto es que el pan ya listo no se debería pegar, pero siempre es mejor ponerle papel de horno y así también es más fácil el proceso de limpieza. Otra manera también de poner el pan en el horno es con una olla. La olla nos va a permitir que al momento que se evapore el agua, esta no se escape y quede en el pan y haga que nos suba bonito. Ahí es súper importante tener una olla que sirva para horno, que especifique que es para horno, y generalmente son de fierro fundido. Hay que tener cuidado así porque se calienta demasiado. Ahí se las voy a mostrar, la que he usado yo en uno de mis videos. Y finalmente una bandeja, algo que nos permita, en el caso de la bandeja, en el caso de un sartén, ponerlo en el horno y al momento de poner el pan echar agua, ya que de esta manera vamos a generar vapor y, como les comentaba con lo de la olla, va a hacer que suba el pan más bonito, que quede hermoso. Hay que tener cuidado sí, porque a veces al usar este tipo de cosas empieza a deteriorar lo que usemos. Ahora hablemos del horno. Necesito el horno de última tecnología, necesito el horno que tenga más funciones, necesito el horno que diga que es especial para pan. La verdad es que no, aunque igual me gustaría hacer un punto aparte con un horno más, no sé si más profesional, pero más dedicado a lo que es horneado. Nos va a quedar un resultado quizás más cercano a lo que queremos versus un horno que no es tan enfocado al horneado. Un horno convexo, yo he probado, es maravilloso, nos permite hacer este flujo de aire que al final del proceso nos va a dejar una costra hermosa, una costra dorada. Pero si no, se puede usar un horno a gas, un horno a electricidad, no hay problema. De hecho, si es que no tienen horno, pueden hacer pan al sartén, como se los dejé una vez en la receta de pampita al sartén, que se las voy a dejar por acá. Eso con el horneado, que me había faltado ese punto. Y finalmente, después de todo este flujo, de todo este proceso, llegamos al enfriado. Y el enfriado, al hacer pan sin gluten, es clave. Estaba leyendo recién, debido a las proteínas, a todo lo que hay dentro del pan sin gluten, al estar caliente va a tener una textura, un sabor diferente cuando está caliente a cuando está frío. Por lo tanto, miren, no les voy a mentir, yo igual lo he probado cuando está recién salido, cuando lo puedo cortar, sí. Igual tiene un sabor maravilloso, se siente, es rico comer pan sin gluten recién salido del horno, como ese sabor, ese aroma. Pero igual favorece mucho tanto la textura, sabor, consistencia, el dejarlo enfriar. Y para dejarlo enfriar podemos ocupar, por ejemplo,
lo que tengo acá, que es una rejilla de cocina. Acá también se deja, por ejemplo, todo lo que es repostería y lo que hagan. O también podemos sacar, por ejemplo, el papel de horno con el que horneamos el pan y ponerlo en una tabla. Por ejemplo, una tabla como esta, no tiene ninguna ciencia, una tabla normal, y lo dejamos enfriar unos 30, 40, una hora. Ahí como un datito, como a los 5 o 10 minutos ya se puede cortar y se puede probar. Ya, o sea, no te quemáis al cortarlo. Pero después va a ser mejor. Podemos desarmar ahí el pan, que es un riesgo, pero a mayor riesgo, mayor beneficio. O sea, generalmente. Y si no me equivoco, si mis apuntes no están mal, eso sería lo mínimo, lo que necesitaría, cómo podría armar mi cocina o armar mi micropanadería para poder hacer pan, para poder tener un flujo correcto y que me permita fijarme que estos utensilios estén siempre libres de cualquier agente que me los pueda contaminar, y así van a poder hacer pancito con lo mínimo. Ya después, a medida que uno va aprendiendo, se va enamorando, va viendo cómo quizás lo hacen gente o panaderías que son más profesionales, podemos ir mejorando el horno, mejorando, comprándonos banetones, por ejemplo, mejorando la batidora. Y eso, bueno, y como siempre ahí el mensaje es: denle, prueben el pan sin gluten, prueben la panadería sin gluten, hágalo en la casa, se van a enamorar del proceso. Eso que cuesta, eso que no sale al principio, te da más fuerza para después seguir. Cuando te queda ese resultado final tan rico, que a la gente le gusta, que tú estás conforme, la verdad es que no tiene, ¿cómo decirlo? Se me olvidó. No tiene, ¿qué weón? No se puede traducir en otra cosa que es un... Se me olvidó. Ya, pero bueno. Espero les sirva esta guía. Ojalá hayan notado el paso a paso, el flujo, qué cosas necesito, cómo lo puedo reemplazar, qué es lo mínimo que debo tener. Y por supuesto nos vamos a ver más adelante con más recetas de pancito, más recetas libres de gluten, libres de lácteos, más recetas que podemos hacer en la casa y que nos van a quedar igual de ricas. Y los voy a dejar con un video quizás con la lista de reproducción de panadería sin gluten para que empiecen a hacer pancito, se lancen en este mundo del pancito. Muchas gracias también por todo el apoyo, por el soporte que ha tenido el canal, por los buenos comentarios, los likes, los mensajes que me han dado. Así que eso, vamos a seguir subiendo recetas, consejos, vlog, este tipo de contenido. Así que eso, muchas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente video.